la Biblia en Salmo 22. Salmo 22. El mensaje de hoy podríamos llamarlo las tres revelaciones. Las tres revelaciones. Y esas tres revelaciones son cosas, son áreas o revelaciones muy importantes para nosotros. Yo diría que son tres pilares de algo que nosotros tenemos que entender para poder tener una correcta relación con Dios. En ocasiones nos hemos dejado llevar por la religiosidad quizá y no hemos sabido entender lo que es caminar con Dios y lo que es la vida de Dios, la vida en el Espíritu. Hay mucha confusión, hay mucho de todo en la iglesia, muchos énfasis a veces que ponen su mirada en algunas áreas, en algunos aspectos de lo que es el reino de Dios. Pero en esta tarde queremos traer a la luz estas tres revelaciones que son básicas, que te vas a dar cuenta que no tienen nada de revelación, aunque son tres revelaciones, pero no tienen nada de revelación, sino que es un mensaje muy práctico, muy básico. Hoy estamos en discipulado, estamos aprendiendo de la palabra. Espero que hayas traído tu Biblia, tu bolígrafo y tu libreta para poder anotar. Salmo 22. Vamos a ver en estas tres revelaciones, vamos a ver los tres salmos, Salmo 22, 23 y 24. Estos tres salmos son de David y además llevan una correlación, es decir, llevan una ascensión. Desde el Salmo 22 hasta el Salmo 24 son salmos que no están ahí puestos por casualidad o porque así lo decidieron algunas personas y dijeron, no, vamos a poner eso aquí, sino que el Espíritu Santo adrede ha puesto en una forma correlativa estos tres salmos porque tienen uno lleva hacia el otro y el otro lleva hacia el último, hacia el 24. Y vamos a aprender algo muy, muy interesante. Algunos han dicho que el Salmo 22, algunos comentaristas dicen que es el salmo más asombroso de todos los salmos, el Salmo 22. Porque en él encontramos el relato de la crucifixión de Cristo y de la resurrección de Cristo en una manera impresionante. En él encontramos una ilustración de la resurrección de Jesús, un cuadro profético, como que David pinta este cuadro profético 1000 años antes de que Jesús naciera. Estamos hablando de 1000 años antes de que Jesús naciera. David estaba escribiendo este salmo y estaba también siendo usado para cantarlo en Israel. Y este salmo constituye una de las predicciones más sorprendentes de todos los tiempos, porque por lo menos se describen 9 acontecimientos específicos o aspectos de la crucifixión de Jesús en completo detalle. Todos ellos se llevaron a cabo durante las 6 horas que Jesús estuvo en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Jesús estuvo en esa cruz y algunos aspectos o algo que sucedió en esa cruz, David lo relata aquí en detalle. Por lo menos 9 de esos aspectos lo relata aquí el salmista David. Además, la última parte del salmo describe claramente la resurrección de Jesús de los muertos. Vamos a leer un poquito. Dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Suena eso? ¿Os suena esa parte? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Sin embargo, tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados, en ti confiaron y no fueron decepcionados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, menean la cabeza diciendo, que se encomienda al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que en Él se deleita. Porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, o también se puede traducir, sobre ti fui echado desde mi nacimiento. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. Fíjate que David, qué declaración. No estés lejos de mí, porque la angustia está cerca, pues no hay quien ayude. Muchos toros me han rodeado, toros fuertes de Basán me han cercado. Ávidos abren su boca contra mí, como león rapaz y rugiente. Soy derramado como agua, y todos mis huesos están descoyuntados. Mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Como un tiesto se ha secado mi vigor, y la lengua se me pega al paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malhechores, me horadaron las manos y los pies. Fíjate lo que dice David. Puedo contar todos mis huesos, ellos me miran, me observan, reparten mis vestidos entre sí y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme, libra mi alma de la espada, mi única vida de las garras del perro. Cuando habla de perros, de toros, de ciertos tipos de animales, no está hablando realmente de los animales en sí, sino de personas que representan esos animales. Cuando habla de toros de Basán, está hablando de personas que tienen una fuerza quizá a nivel social o a nivel político. Está hablando de perros. También Juan el Bautista le dijo, dile a esa zorra, refiriéndose al rey Herodes, dile a esa zorra que deje de estar en desorden. Entonces, cuando vemos este tipo de animales en la palabra, realmente no son animales en sí, sino que son personas, o yo diría que son espíritus que están en las personas que vienen a atacar a David. Dice el 22, hablaré de tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle, descendencia toda de Jacob, glorificadle, temedle, descendencia toda de Israel, porque Él no ha despreciado ni aborrecido la aflicción del angustiado, ni le ha escondido su rostro, sino que cuando clamó al Señor lo escuchó. De ti viene mi alabanza en la gran congregación. Mis votos cumpliré delante de los que le temen. Los pobres comerán y se saciarán. Los que buscan al Señor le alabarán. Viva nuestro corazón para siempre. Todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque del Señor es el reino, y Él gobierna las naciones. Todos los grandes de la tierra comerán y adorarán. Se postrarán ante Él todos los que descienden al polvo, aun aquel que no puede conservar viva su alma. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. A un pueblo por nacer anunciarán que Él ha hecho esto. Esta tarde estaba orando y estaba leyendo en el libro de Habacuc, cómo el profeta Habacuc llegó a Israel después de estar 15 años, el pueblo sin edificar la casa, y cada uno se había dedicado a artesonar su propia casa. Ya sabéis la historia. Y veo cómo Habacuc trae un mensaje llevado por el Espíritu de Dios, un mensaje poderoso, un mensaje no muy corto, pero sí donde le habla al pueblo de Israel y le exhorta y le habla acerca de la historia y le habla acerca de la condición que tienen y por qué están como están. A veces nos preguntamos por qué estamos como estamos. Y Habacuc le dice, estáis así porque habéis abandonado a Dios. Estáis así porque habéis dejado de adorar. Os habéis olvidado de la casa de Dios y os habéis, cada uno, os habéis centrado en artesonar vuestra casa. Pero dice Habacuc, subid al monte, traed madera, buscad al Señor. ¿Y sabe lo que pasó? Dice la palabra, y Dios abrió el espíritu de esas personas. Dios como que despertó
el espíritu despertó, de repente vinieron en sí y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Dios trajo a través de la palabra un poderoso mensaje que tuvo una reacción en las personas, en el pueblo. Y yo oraba y decía: Señor, Padre, que al abrir nuestra boca la palabra de Dios despierte el espíritu de mis hermanos y despierte mi espíritu también para entender lo que el Señor nos quiere comunicar, porque es algo, como digo, básico, pero es algo muy importante. A este Salmo 22 se le llama el Salmo de la Cruz, y esta es la primera revelación. Yo me imagino, hermanos, que David estaba en comunión con el Señor, y en un momento cuando nosotros no solamente oramos, sino que estamos en una comunión con Dios, y orar es más que decir cosas en un momento determinado, sino yo diría que lo que nosotros deberíamos de hacer es preparar un ambiente en nuestra casa, un momento, un lugar, un ambiente donde nosotros podamos recrearnos en la presencia de Dios. Nosotros, mi esposa y yo, hemos declarado nuestra casa como un Edén, como un lugar deleitoso, como un lugar placentero, un lugar que cubre, que rodea y que protege. Un lugar que cualquiera de nosotros, los que estamos ahí dentro, podemos sentir la presencia del Señor en nuestra casa, y todos los que vengan a nuestro hogar puedan también sentir que hay una protección, que hay algo que cubre, algo que nos rodea. Y en esa casa nosotros hemos querido y hemos decidido que vamos a dedicarla para Dios, y ahí no es un lugar donde oramos en un momento determinado, sino que en sí la casa es un ambiente de oración. En sí la casa es un ambiente de alabanza. Y cuando nosotros quizá cerramos nuestra puerta y nos metemos en nuestro cuarto, lo que nosotros estamos haciendo es ahí en ese lugar crear un ambiente donde podamos encontrarnos con Dios. Dice la historia que el rey David hizo colocar un trono cuando todavía el templo no había sido edificado. Estaba una tienda. David puso una tienda al lado de su palacio, y ahí hizo llevar un trono. Y entonces David, dice la historia, que David pasaba largas temporadas en esa silla, en ese trono, delante del arca de la presencia de Dios. O sea, que no es orar en un momento determinado: voy a orar 15 minutos antes de irme a trabajar, o voy a orar en un momento, y Señor, bendice este día, y Señor, bendíceme, y bendice a mi madre, y bendice a mis hijos, y para acá, y bendice, y parece que nuestra oración se centra en bendice, bendice, bendice. Pero lo que el Espíritu Santo, hermanos, quiere y anhela, y ese es el deseo de Dios que nos anhela celosamente, es que nosotros podamos encontrar y podamos edificar un ambiente en nuestra casa, o en nuestro coche a veces, o en cualquier otro lugar, pero que sea algo más que decir palabras a Dios, y que sea un lugar, un ambiente donde nosotros nos movemos y podemos escuchar a Dios, y podemos sentir la presencia de Dios, y podemos adorar ahí quizá con música instrumental, con la palabra. Leemos la palabra, oramos, nos dejamos sorprender por la escritura, estamos centrados y pensando solamente en lo que estamos haciendo en ese momento. Dejamos de pensar en todo lo demás, en todo lo de afuera. Dejamos de pensar en todas las cargas, en qué vamos a hacer de comer, en la preocupación de los hijos. Ese momento es para Dios, ese momento es para la palabra. Y dejamos que la palabra saque de su miel, nos destile de su miel. La palabra de Dios es como un panal donde constantemente está destilando. Y cuando nosotros estamos en ese ambiente y leemos la palabra cobra vida, la palabra cobra sentido en nosotros. Es un libro que fue escrito ya hace miles de años, pero sin embargo es un libro
actual, que cada día el Señor lo renueva en nuestra vida y se hace vivo en nosotros. Cuando leemos la palabra podemos sentirnos identificados con ella. Podemos sentir que nos está hablando a nosotros, Pablo, Pedro, cualquiera de los autores, aún Moisés en los 5 primeros libros, los salmos, los proverbios. Y es una palabra que Dios nos quiere dar para nosotros, para nuestro día a día. La palabra no solamente tiene que estar en la mente, sino también tiene que estar en el corazón. Tiene que estar en el asiento de nuestras emociones, tiene que estar en todas nuestras decisiones y guiados, basados por la palabra bendita de Dios. Y ahí estamos en ese ambiente buscando de Dios, sintiéndonos necesitados. Yo me siento muy necesitado de Dios, hermano, no sé tú, pero yo me siento muy necesitado de Dios. Y prácticamente siempre cuando voy a orar o cuando voy a entrar en ese ambiente de oración, una de las oraciones mías es: Señor, te necesito. Señor, no sé ser padre. A veces le digo a mi mujer: nena, ya no voy a hablar más de la familia porque soy un desastre como padre. Ya no voy a hablar más. ¿Qué hago yo hablándole a la gente de cómo ser esposo si yo soy un desastre de esposo? ¿Qué hago yo hablándole a las personas? A veces me desanimo y digo: ¿qué hago yo hablándole a la iglesia si yo tendría que estar sentado ahí aprendiendo? Pero el Espíritu Santo me dijo: tranquilo, hijo, no te martirices tanto. Este es el proceso que tengo contigo, es el proceso que tenemos con todos. Y a veces hablamos de nuestra experiencia, pero también siempre que compartimos tenemos que tener ese tono de humildad, porque no todo lo que nosotros predicamos quizá o compartimos desde aquí ya lo hemos asentado en nuestra vida o lo hemos perfeccionado, sino que estamos nosotros mismos en ese proceso. Así que por eso siempre que vamos a Dios, yo siento esa necesidad de decir: Señor, ayúdame, Dios mío, tú me tienes que ayudar. Aquí David dice: soy un gusano. Y no es entrar en un espíritu como un hermano que siempre llamaba a la radio y decía: ay, yo soy una cucaracha. Ay, que yo soy un gusano. Ay, que yo no soy nadie. Entonces, es irnos a otro extremo, es sentirte tan gusano ya que nunca llegas a ser mariposa. ¿Usted me entiende, no? Pero tenemos que es como el primer paso. El primer paso es el Salmo 22 y se le llama el Salmo de la cruz. Y es un momento donde nosotros entendemos, y David ahí 1000 años antes de que Jesús naciera, él en ese lugar, en ese ambiente de Dios, él estaba sintiendo los clavos en sus manos. Él estaba sintiendo el sufrimiento, la opresión. Él estaba sintiendo cómo esos enemigos, cómo esos espíritus estaban viniendo contra él. Él vio al Mesías. Imagínate, uno de los acontecimientos más importantes en la historia de los Estados Unidos, por ahí por los años, yo no me acuerdo, no sé, los años 60, 70, hubo un acontecimiento que marcó la vida de los ciudadanos de Estados Unidos, que fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy en el 63. Muy bien, aquí tenemos la enciclopedia bíblica. En el año 63, ok, imagínate que 1000 años antes, alguien hablar acerca del asesinato de Kennedy. Ahora, ponte en la historia 1000 años antes de 1963. Ponte en el 963. ¿Qué es lo que pasaba? Allí no había coches, allí no había armas de fuego, allí no había seguramente un presidente de Estados Unidos, ni siquiera estaba Estados Unidos. No había nada, pero imagínate que alguien se pone a relatar y se pone a experimentar, a ver en el espíritu, que un día un hombre muy importante de una nación iba a estar montado en un aparato de hierro con ruedas y que iba a estar rodeado de gente, y que alguien desde un edificio, ¿qué será eso de edificio? Alguien desde una casa que está una encima de otra, montada una encima de otra, desde cientos de metros iba a usar un arma hecha de madera y de hierro, y que iba a lanzar un trozo de hierro muy rápido,
de tal manera que ese trozo de hierro se iba a incrustar en la cabeza de este hombre importante. La gente diría, ay, estás loco, ¿no? No se concibe eso. Ahora, David, en la presencia de Dios, él vio cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre. Y eso es lo que pasa cuando nosotros entramos en el ambiente de Dios, que comenzamos a ver cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han subido al corazón del hombre. No podemos permitirnos el lujo de no tener ese tiempo con Dios. Ese tiempo con Dios es la base de nuestra vida. Si nosotros no le damos importancia a ese momento, a ese ambiente de Dios donde nosotros entramos, entonces nosotros no vamos a ver, no vamos a oír, no vamos a poder entender las cosas que Dios quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Nada puede sustituir el ambiente de Dios. Amén, hermanos. Entonces, la primera revelación es que la primera revelación que tuvo David y que tenemos que tener nosotros también es la revelación de la cruz. La revelación de la muerte de Jesús. En algún momento en nuestra vida nosotros tenemos que ver a Cristo resucitado. Tenemos que ver a Cristo resucitado. Hay personas que vienen a la iglesia que han adoptado una forma de vida cristiana, que se reúnen y se codean con personas cristianas que oyen el mensaje de Cristo, pero nunca han tenido una revelación de la cruz. Si nosotros no tenemos una revelación de la cruz, no podemos seguir adelante en la vida cristiana. No puede haber un avance, porque como vamos a ver, el Salmo 23 es el Salmo del pastor, el Salmo 24 es el Salmo de la gloria. Vamos ascendiendo desde la cruz hasta el monte de Dios, desde la cruz hasta el trono de Dios. Pero nosotros no vamos a poder llegar al trono de Dios si no pasamos por el Salmo 22, si no pasamos por la cruz, si no pasamos por esa experiencia. Repito, David realmente dice, me horadaron mis manos y mis pies. Y yo digo, David, ¿qué estás diciendo? ¿Cuándo te horadaron a ti las manos y los pies? No dice nada en la escritura de que a David le hicieran eso. Sin embargo, él sintió como el dolor, él vio por el Espíritu lo que le iban a hacer 1000 años después al Mesías de Israel. Dios le reveló. David no solamente era un salmista que cantaba y que hizo un tabernáculo de alabanza, sino que David era profeta. ¿Por qué? Porque David era un hombre que veía en ese ambiente, que veía, Dios le revelaba cosas en el Espíritu. Entonces, hermanos, necesitamos una revelación de la cruz. Nosotros se nos tiene que revelar también el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Cristo. Esta experiencia tiene un impacto en nuestro espíritu y lo despierta a la realidad de la muerte de Cristo en nosotros. Hoy en día hay mucho énfasis y mucha de la administración que se da está enfocada en la gloria. Y la gloria para acá y la gloria para allá. Y la gloria es parte del mensaje del reino de Dios. Y la gloria es lo que hermosea la iglesia. Y la gloria es lo que llena la iglesia. Y la gloria es lo que lleva a la iglesia y la impulsa al lugar donde Dios quiere llevarla. Y hay un aspecto poderoso de la iglesia que es una iglesia gloriosa. Es la iglesia en toda su gloria, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Es la iglesia que se parece a Cristo, es la iglesia que representa a Cristo en las naciones. Pero no vamos a poder representar a Cristo en las naciones si primero nosotros no tenemos una experiencia de muerte. Una experiencia de muerte. Tenemos que morir, hermanos. Tenemos que morir. Porque a uno que está muerto, aunque le pegues palos, no le duele. Tú a un muerto le dices, eres estúpido. Y el muerto te dice, bueno, no te dice nada, porque está muerto. Al muerto tú le puedes golpear, tú le puedes insultar, tú te puedes meter con él, tú puedes hacerle burla, tú puedes hacer lo que tú quieras, que ese muerto no va a responder. Ahora, hácelo a un vivo. ¿Qué pasa al vivo?
Si tú le insultas al vivo, ¿qué te hace el vivo? Te responde. Y siempre la respuesta no está proporcionada con la agresión. Es decir, si yo te digo a ti una cosa, tú me la vas a amplificar y me la vas a decir el doble. O sea, el vivo es el que responde a la intimidación, al temor. El vivo es el que responde ante las cosas del mundo. El vivo es el que está vivo para la carne. Por eso Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque cuando uno toma su cruz, está caminando el camino del sufrimiento de Cristo, del oprobio de Cristo. Está caminando por el mismo camino que Jesús, como cordero que es llevado al matadero, que no abrió su boca. Él va camino del Calvario hasta crucificar su carne, crucificar su ego, crucificar su orgullo, crucificar sus razones, crucificar su vida, sus deseos, sus anhelos, sus sueños. Todo tiene que ser crucificado en la cruz. Nada del hombre, nada de la carne puede entrar al reino de los cielos. La carne y la sangre no heredará el reino de los cielos. Y si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que entender que tienes que pasar por la cruz. No hay otra manera. No hay otra manera. Si tú quieres ver el aspecto glorioso de la iglesia, tienes que pasar por el camino del sufrimiento de la iglesia. Y en el mensaje de la palabra de Dios no veo, hermanos, es más, lo que veo es en las cartas de Pedro, en las cartas de Pablo, veo, sí, hermanos, Dios tiene preparadas cosas extraordinarias. Pero también veo en el mensaje de los apóstoles y en el mensaje de Jesús, veo en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tenéis que pagar un precio. Este mundo es una vida que tenemos que transitar, pero que tenemos que transitarla siempre, como Pablo decía, cada día muero. Cada día muero, decía Pablo. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Porque si viviera yo, la lío. Si vivo yo, hermano, la lío parda. Por eso Cristo me dice cada día, ven hijo, ven. Ven y entrégate. Ven y dame tu vida. Y déjame que yo te dé la mía. Para que no seas tú el que viva. Porque si eres tú el que vive, tú eres temeroso. Tú tienes baja estima. Tú tienes esto, tú tienes lo otro, tú tienes aquello, tú tienes lo demás allá. Pero si yo vivo en ti, entonces yo voy a poder vivir a través de ti mi vida. Y yo me voy a glorificar en ti. Pero Cristo primero me llama y me dice, hijo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué pasa con todos esos deseos que tienes y todos esos sueños y todas esas historias que tienes en tu mente y toda esa proyección? Ven aquí que yo voy a ajustar las expectativas. Te voy a ajustar y yo voy a hacer en ti lo que me he propuesto. No te preocupes, que nadie en el cielo o en la tierra va a poder impedir que yo haga en tu vida todo lo que quiero hacer. ¿Me entienden, hermanos? Nadie va a poder. Si Dios quiere que yo vaya a las naciones, voy a ir a las naciones. Si Dios quiere que yo haga algo, lo voy a hacer, lo voy a lograr. Porque Dios es el que pone en mí, que crea en mí el querer como el hacer. Pero en el momento en el que soy yo que quiere hacer, y en el momento en el que me pongo yo por encima de la voluntad de Dios y me apresuro y tomo decisiones basados en mis deseos y en mis planes y en mi agenda y no en la voluntad de Dios, tarde o temprano me voy a equivocar. Y va a ser un camino frustrante. Y va a ser un camino difícil, pero sin gloria. Porque el camino de Dios es un camino difícil, pero con gloria a aquellos que sufren por Cristo. Porque si sufrís, dice, si sufrís como malhechores, o sufrís por entrometidos, o sufrís porque sois unos carnales, y las obras de la carne producen sufrimiento en vosotros, eso no lleva gloria, eso no tiene gloria, eso no tiene bendición.
Ay, pastor, qué prueba más grande. Ay, qué tribulación más grande. Y tribulación no, eso es tu carne y tu sangre que está a todo lo que da. Ay, el Señor me está pasando por una prueba. No es el Señor, es mi hermano. Es tu carne la que está fluyendo a todo lo que da. Es tu carne la que está aflorando y viviendo. No es Cristo el que vive en ti. Entonces el sufrimiento que viene de esa manera no tiene gloria. Pero si sufrís, dice, por causa de la justicia, el Espíritu de gloria y de gracia reposa sobre vosotros. Si yo sufro por Cristo, haciendo la voluntad de Cristo, ¡ay! La gloria de Dios me cubre. El Espíritu de gracia, de gloria está sobre mi vida. ¡Aleluya! Y oro a Dios, hermanos, para que esta noche Dios abra nuestros ojos a esta revelación. Esto es una revelación de Dios que tiene que caer, tiene que entrar en nosotros y tiene que poner como un sello en nuestro corazón que diga: yo tengo que morir. El problema número uno en los hogares es que los cónyuges están muy vivos. Pastor, necesito consejería matrimonial. Ok, 30 segundos, muere y muere. Muérete, hermano, muérete, hermana. Se acabaron los problemas matrimoniales. Tantos libros y tantos manuales. ¿Cómo restaurar mi matrimonio? 5 pasos para hacer un matrimonio feliz. ¿Qué 5 pasos y 8 cuartos? Muérete tú y muérete tú. Y vas a tener un hogar feliz. ¿Sí o no? Porque ¿cuál es el problema en los hogares? Estamos muy vivos, hermanos. Y que la esposa no me hizo la comida y me sale el celtíbero. ¿Sí o no? Estamos en la carne, hermano. No vive Cristo en nosotros. Esa es la mejor consejería pastoral. Pastor, necesito liberación. No, lo que necesitas es morirte. 5 pasos para ser liberado. 5 pasos para esto, 8 pasos para aquello. No, mi hermano, hay un paso solamente. Tienes que morir. ¿Está la iglesia aquí o no? Esto es lo que me dice a mí la palabra de Dios. A veces nos complicamos demasiado. Y entramos en un rollo psicológico y en una historia y en un tema. Y yo reconozco que cuando yo tengo problemas con mi esposa, yo le digo a mi esposa: nena, yo soy el culpable de todos los problemas en mi casa, en nuestra casa. Porque cuando hay problemas en mi casa es porque yo estoy en la carne. O porque yo no respondo como Cristo respondería. Cuando hay problemas en la iglesia, ¿qué es lo que pasa? Pues que los miembros de la iglesia están muy vivos, hermano. Están muy vivos en la carne. Ay, que no me saludó. Ay, que no sé qué. Ay, que no sé cuántos. ¿Qué pasa? Ah, estamos vivos. Vivitos y coleando. ¿Cuál es el mensaje que te quiere decir el Señor esta noche? Muérete, mi hermano. En el sentido espiritual, claro que sí. Que nadie se muera de otra forma. Porque teníamos que parar la reunión aquí para orar por resurrección. Pero fíjate, la muerte es lo que lleva a la vida. La muerte física lleva a la vida eterna. La muerte espiritual, la muerte del yo, nos lleva a experimentar la vida de Dios. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, amigo, no hay nada que hacer. Si tú intentas ver las cosas desde la óptica tuya, desde la cultura tuya, desde el raciocinio tuyo, no hay nada que hacer. Tenemos que, para entrar al reino de Dios, tenemos que tomar una decisión y es ir a la cruz. En la cruz yo dejo mi pecado y Él me da su santidad. En la cruz yo dejo mi depresión y Él me da su alegría, su gozo, que es mi fortaleza.
En la cruz yo dejo mi enfermedad y tomo su sanidad y tomo su salud. En la cruz yo dejo mi baja estima y tomo el carácter de Cristo con la hombría de Cristo. Sé que la cruz es el punto de partida. La cruz es una bendición para nosotros. Todo el que pasa por la cruz cambia, es transformado. Una vez escuché a un predicador que decía algo así como para ilustrar qué es lo que pasa cuando nos encontramos con la cruz. Y él decía, contaba una historia de una persona. Imagínate que alguien viene a la reunión y llega tarde y dice, oye hermano, ¿por qué llega tarde? ¿Qué te ha pasado? ¿Ha habido atasco? No, mira, ¿sabes lo que me ha pasado? Ahí saliendo del coche, cruzando la carretera, ha pasado un tráiler de 18 ruedas y me ha atropellado. Todas las ruedas han pasado encima de mí y la verdad es que he llegado tarde por eso, porque me he tenido que levantar y aquí me estoy sacudiendo y aquí estoy. ¿Tú crees que eso puede ser? Si te atropella un tráiler de 18 ruedas, cambias. ¿Sí o no? Vayas y cambias. No te reconoce ni el forense más experimentado. Ni las muelas quedan. ¿Sí o no? No puede ser que nos atropelle un vehículo de esas características y sigamos manteniendo la misma forma. Eso es lo que pasa cuando nos encontramos con la cruz. Cambiamos. Ay, hermano, cambiamos. ¿Sí o no? Ya te digo. Se va todo lo viejo y cambiamos de forma. Ya dejamos de vivir nosotros y adoptamos la forma de Cristo. La cruz es la que nos cambia. Y David tuvo esa revelación de la cruz. Aleluya. Amén. La mayoría de los problemas de nuestra vida suceden porque no habita Cristo por la fe en nuestros corazones en toda su plenitud. Dios quiere que nuestra vida sea un constante cambio, que nosotros le demos lo nuestro y Él nos da de lo de Cristo hasta que sea Cristo el que se forma en nosotros y podamos decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aleluya. Amén. Dale un aplauso al Señor. Hermanos, si las personas no son atraídas por la cruz, nunca van a tener una revelación profunda de la gloria. Si nosotros no predicamos, como decía Pablo, yo predico a Cristo y a este crucificado. Si ese no es el centro de nuestra predicación, tarde o temprano vamos a tener una iglesia inmadura, niña, una iglesia que va buscando la gloria pero que nunca la encuentra. Va buscando emoción y va a tener emoción. Va a ser una iglesia emocional, va a ser una vida que siempre está insatisfecha, siempre buscando algo más, algo que le haga sentir sensaciones. Pero tenemos que orar, intercesores, tenemos que orar para que la gente se encuentre con la cruz. El día que tú ves a Jesús en la cruz y recibes el mensaje, hijo, fue por ti. Y tú te ves allí mismo y te ves tan como si hubieras sido tú el que hubiera clavado a Jesús en esa cruz. Yo a veces me pregunto, no sé si te lo has preguntado tú también, si yo viviera los tiempos de Jesús, ¿qué sería? ¿Sería fariseo? ¿Sería Nicodemo? ¿Sería uno de los 12? Yo digo, yo no sé lo que es, yo sería Barrabás, por lo menos. Zaqueo, no sé. Pero yo sería uno de los 12. Mentira, hermanos. Seguramente nosotros seríamos unos de esos que clavaron a Jesús. Y en cierto sentido, es verdad que nosotros clavamos a Jesús en esa cruz porque fueron nuestros pecados. Fue el pecado de Adán
lo que llevó a Jesús a donde le llevó. Y el pecado de Adán es nuestro pecado. Pero también por la resurrección de Jesús, nosotros ahora podemos acceder a su vida. Y ese es el mensaje glorioso que nosotros predicamos y que nosotros tenemos que creer y que se nos tiene que ser revelado, y que eso es lo que tenemos que compartir y predicar a los de afuera, el mensaje de la cruz de Cristo. Hoy en día parece que nosotros le hacemos un favor a Dios sirviéndole, y parece que le hacemos un favor a Dios creyendo en Él. Pero no somos nosotros los que le hacemos un favor a Dios, es Él que nos hace el favor a nosotros, porque nos ha revelado el camino hacia su presencia. Así que la primera revelación, fíjate qué poderosa que es, qué tremenda que es. Tienes que morir. Dile al que tienes a tu lado: hermano, lo siento, pero en vez de decir Dios te bendiga, vamos a decir hermano, muere. Dios te mate. Oh, hermano, Dios te mate. Aleluya. Bueno, hermanos, Dios os mate a todos. Bendiciones. Aleluya. Se acabó la reunión. Y tenemos que cantar: Dios, mátanos, por favor. Y Jackson, tenemos que sacar alguna canción que hable de eso. Que hable de mátanos, por favor, Señor. Y queremos estar bien muertos. Algo así, algo así, no sé. Ahí, que Dios te ilumine, siervo, ahí también. Amén. Vamos al Salmo 23. Aleluya. ¿Cuánto le gusta ese salmo? Dale aplauso. Uy. ¿Qué provoca el Salmo 23, hermano? Ay. Ustedes son del Salmo 23. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. ¡Wow! ¡Qué bonito, hermano! Qué tremendo el Salmo 23. A David no solamente se le reveló la cruz y tuvo una experiencia real con los clavos y tuvo una experiencia real con el sufrimiento de Jesús, sino que también se le reveló la segunda revelación, es la revelación del pastor. David tuvo una revelación de cómo el Señor era su pastor y tenía la convicción de que nada le iba a faltar. ¿Sí? Cuando tú tienes la convicción de que el Señor es tu pastor, tienes la convicción de que nada te va a faltar. Nada te va a faltar. Porque todo el que tiene a Jesús como pastor puede reclamar y puede tomar esa promesa y puede apoyarse en esa promesa y puede decir: Señor, tú eres mi pastor, pero nosotros tenemos que ser ovejas. Y después de que nosotros pasamos por la cruz y hay una resurrección a una nueva vida y comenzamos a experimentar la vida de Dios en nosotros, entonces necesitamos a un pastor que nos guíe. No podemos estar sin pastor. En la vieja vida nos pastorea el diablo, pero en la nueva vida nos pastorea Cristo. Nacemos de nuevo y entonces decimos: ¿ahora qué hago? ¿Ahora dónde voy? ¿Ahora cómo se vive en esta vida? ¿Cómo debo andar? ¿Cómo debo caminar? ¿Cómo debo pensar? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta nueva vida? Y te dice el Señor: yo soy tu pastor. Sígueme a mí. Deja que te guíe. Deja que te ayude. Deja que te lleve a verdes pastos. Deja que te lleve a lugares de reposo. Cuando andes por el valle de sombra y de muerte, que vas a andar. Cuando andes por ese lugar, entonces tú tienes que entender de que hay un pastor que vela por ti. De que hay alguien que tiene una vara y que tiene un cayado y que tiene el poder para llevarte al destino que Dios tiene para ti. Ese es tu pastor, Jesús de Nazaret.
Hermanos, estaba leyendo el otro día Ezequiel 24 y me impactó mucho. Dios le echa un puro a los pastores de Israel. Y dice, vosotros habéis dejado, no habéis ido a por la perdida. No habéis vendado a la perniquebrada. Habéis tomado la lana, sois unos sinvergüenzas, le dice el Señor, así, parafraseando en murciano. Y entonces dice Dios, pero yo me voy a conseguir un pastor, me voy a conseguir a David, dice Dios en Ezequiel 24. Y David hacía cientos de años que había muerto. Pero Dios dice, yo voy a poner a David como mi pastor, y yo seré vuestro Dios, vuestro Señor, y David será vuestro pastor. Y yo me pregunto, wow, pero David ya murió hace tiempo. ¿Qué pasa? ¿Que va a resucitar a David? No. Esto tiene dos significados. Número uno, está hablando de David como Cristo. Que Cristo está Ezequiel profetizando y Dios está diciendo, yo me voy a buscar un pastor que se llama David, pero que realmente no era el rey David, sino que era la simiente, la descendencia de David, que es Cristo, la raíz de Isaí. Y yo me voy a buscar a ese pastor, Él los va a pastorear. Y estaba anunciando a Jesús en su ministerio como pastor. Pero cuando Jesús se va en carne, físicamente, los discípulos se entristecen y dicen, ay Jesús, no te vayas. Nos gusta como tú nos pastoreas, nos gusta como tú nos guías, vemos milagros, vemos tremendas cosas a través de ti. Y Jesús les dice, no, es necesario que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, enviaré a otro como yo. Y eso significa a uno que tiene la misma naturaleza que yo, que tiene el mismo espíritu que yo, que tiene la misma esencia que yo, que hace los mismos milagros que yo, que os va a guiar de la misma forma que yo, pero ya no estará con vosotros, sino estará en vosotros. Es el Espíritu Santo. Entonces, Ezequiel estaba diciendo, el Espíritu Santo va a ser el pastor. David, a través de Jesús, la raíz de David, él iba a pastorear durante 3 años a ese remanente, a esos 12, a esos 120, a esos que estaban en el aposento alto, que fueron pastoreados por el ministerio terrenal de Jesús. Pero cuando Jesús se fuera, porque era necesario que Jesús se fuera, él enviaría el otro pastor, el Paracletos, aquel que está a nuestro lado para ayudarnos. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo aquí? ¡Aleluya! Yo tengo el Espíritu Santo, Él me guía por sendas de justicia. Yo le pregunto, Espíritu Santo, ¿qué hago? Y Él me responde. Yo le digo, Espíritu Santo, ábreme las Escrituras, y Él me las abre. Yo le digo, Espíritu Santo, ¿es tu voluntad esto? Y Él me responde. Él es mi pastor. Nada me faltará. Si hoy dijéramos, Tony es mi pastor, podríamos añadir, todo te faltará. O muchas cosas te faltarán. Porque Tony como pastor también tiene sus cosas. A veces estoy fuera de cobertura. A veces no respondo a los WhatsApp al momento. La gente se pone nerviosa. A veces no doy la talla como tendría que darla. A veces se me escapan muchas cosas, se nos escapan a nosotros como pastores muchas cosas. Pero hermano, encomiéndate al Señor. Encomiéndate al Espíritu Santo, porque Él nunca está fuera de cobertura. Tú puedes hablarle, tú puedes abrirle tu corazón, tú puedes confiar en el ministerio pastoral del Espíritu Santo. Él te va a guiar. En el camino en la tierra, tú no estás huérfano, tú no estás solo. Tienes al Espíritu de Dios. Y todo el camino que tú transites en la tierra, desde el nacimiento hasta la muerte, desde el paritorio hasta el tanatorio. Sí. Un hijo nos dio a luz, ¡ay, qué alegría! Pues ahí el Espíritu Santo comienza ya a revolotear por la vida. Hasta que llega un momento donde esa vida crece y tiene una revelación de la cruz y llora por su pecado y hace el Espíritu Santo y viene a la vida. Y de repente nacemos a la vida de Dios, pero no estamos solos, no estamos huérfanos. Tenemos al Espíritu de Dios, que Él nos dice, ve a orar. Él nos dice,
Él nos provoca deseos, inclinaciones hacia la palabra, hacia la piedad, hacia el ayuno, hacia el reunirnos, hacia el amor, hacia darnos, hacia servir, a ser responsables en el trabajo. Él nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida. Él es nuestro pastor. Pero en Ezequiel, cuando habla también de David, lo que yo creo también, hermanos, es que a Dios le gustó el ministerio pastoral de David. Dios se agradó de David como pastor y lo pone como ejemplo, no solamente refiriéndose a Jesús, sino también a David como pastor. Porque Jesús fue el mejor pastor, porque dice: ninguno de los que tú me has dado se perderá, nada más que el hijo de perdición. Ese no hay manera. Pero ninguno de los que tú me has dado se perderá. Y de David se dice que David sacaba al pueblo y lo entraba, sacaba a los soldados y durante el reinado de David, y cuando David era capitán del ejército y sacaba a los soldados no morían en la batalla, los volvía a traer. Cuando vinieron a la cueva de Adulán, los amargados, los atribulados, los endeudados llegaron allí, llegaron a David, y David hizo de ellos unos guerreros, unos campeones. O sea que David fue un buen pastor. Fue un buen pastor. Tuvo sus errores también, pero Dios a través de Ezequiel lo pone como ejemplo de cómo tiene que ser un pastor. Y ahí el Señor me ministró mucho como pastor a mí. Y me apretó las tuercas como pastor. Pero, hermanos, fíjate, y Dios dice ahí: yo seré Señor y David será pastor. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Dios nos ha dado también a pastores en la tierra, que tienen el Espíritu Santo y que tienen el don para pastorear. Entonces, Él es nuestro Señor, y el Espíritu Santo, a través de su ministerio, pero también a través de los pastores en la tierra, a través de los ministros, de los mentores, de los maestros. Entonces el Señor nos está dando instrucción. Es decir, el Espíritu Santo hoy, a través de mí, yo no soy el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo me toma a mí y abre mi boca para enseñarte a ti estas cosas. Pero no soy yo el que te lo está enseñando. En última instancia es tu pastor del cielo el que te lo está enseñando esta noche. Porque yo no hablo de mis palabras, yo hablo de las palabras de Dios. Hablo de lo que está escrito en la Escritura. Y le pido a Dios que Él me ayude, y que nada mío que está contaminado como una tubería, que su palabra entre y salga con la misma pureza de la que entró. Y que nada de mí contamine su bendita palabra. Y que llegue a tu vida, a tu corazón, y abra tus ojos y te revele que Jehová es tu pastor y que nada te faltará. Aleluya, lo podemos decir: el Señor es mi pastor. Dilo: y nada me faltará. Aleluya. Dale el aplauso fuerte al Señor. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Así que vamos paso a paso. Salmo 22, el Salmo de la cruz. Primera revelación. Salmo 23, el Salmo del callado. Segunda revelación. Necesitamos pastor. No puede ser una oveja sin pastor. No puede ser una persona que va donde quiere, que hace lo que quiere, que toma decisiones cuando quiere. Tienes que estar en orden, tienes que estar sometido, tenemos que estar bajo el abrigo. El pastor provee una cobertura, igual que el padre provee una cobertura en la casa, el pastor provee una cobertura en la iglesia. El ministerio pastoral tiene un manto que cubre. Una vez una hermana me compartió una revelación, un sueño, una visión que tuvo, y me dijo: pastor, yo veía en esa visión, yo veía al pastor Fernando y veía un manto grande que tenía. Un manto grande que tenía. Y el pastor Juan Carlos y tú estabais debajo de ese manto. Debajo de ese manto. Tú fíjate, yo nunca he visto al pastor Fernando con una capa, con un manto por aquí andando. Pero espiritualmente hay una cobertura espiritual, hay un manto. El domingo vamos a hablar del manto. Va a ser algo tremendo. Vamos a hablar de qué significa el manto, pero te doy ahí una introducción. Y es que el manto es lo que trae cobertura, trae protección, trae provisión, trae alimento a una casa espiritual.
¿Sí? Y nosotros necesitamos estar debajo de ese manto, siempre que sea sano, siempre que sea un ministerio piadoso, un ministerio que busca la gloria de Dios y no busca la ganancia del dinero, no siempre está pidiendo dinero así, manipulando las vidas. Una persona temerosa de Dios, y una persona sabe cuando hay alguien ahí que está representando a Dios y que tiene temor de Dios y que es gente piadosa. A esos, dice David, los piadosos, yo me acercaré, iré con los piadosos de la tierra. Y tenemos que saber identificar a los piadosos y meternos debajo. Y debajo de sus alas, ¿qué pasa? Estamos seguros, estaremos seguros. Así que no podemos estar sin pastor. No, el Señor es el que me pastorea a mí y yo soy aquí. Vamos, voy por donde quiero. Hago lo que me da la gana. El Señor es mi cobertura. Yo no tengo que darle cuenta a ningún hombre en la tierra. Estás torciendo el mensaje. Ese no es el mensaje, mi hermano. Ese no es el mensaje. Desde el momento que tú naces en el Espíritu, hay ahí mentores que están a tu lado, que te están diciendo cómo orar, cómo leer la palabra, cómo ayunar, cómo interpretar las escrituras, cómo hacer en diferentes momentos. Hay momentos donde se nos enseña, donde tenemos dudas en cuanto a muchas cosas del reino de Dios, y ahí están nuestros pastores al lado para enseñarnos y para guiarnos. Pero no son nuestros pastores, sino que es el ministerio del Espíritu Santo a través de ellos. Amén, hermanos. Ok. Salmo 24. Hemos ascendido. De la cruz hemos ido al pastoreo de Dios. Y ahora vamos a montarnos en un cohete y nos vamos para el monte de Dios. Salmo 24 es el salmo de la ascensión, o también se le llama el salmo de la corona. Dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. Verso 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? Aquí vemos ya, ¿te das cuenta? Vemos la cruz, luego vemos el valle de sombra y de muerte, vemos a Jesús pastoreándonos, pero ahora dice, chicos, ¿quién subirá al monte del Señor? Es decir, hay algo más que el Señor quiere. Nuestra vida no es una vida solamente de pastoreo a nivel terrenal, sino que ahora Dios quiere llevarnos más allá. Como esa visión que Dios le mostró a Ezequiel, donde le muestra un río y de repente va andando y el agua le llegaba hasta los tobillos. Sigue andando, le llegaba hasta las rodillas. Sigue andando en ese río y le llegaba hasta la cintura. Y llega un momento donde dice que ya no podía andar. Llega un momento donde la corriente del río, tú ya no puedes dominarla, sino que ya te lleva y tú ya lo único que puedes hacer es flotar. Puedes nadar un poquito, puedes chapotear, pero tú ya no. Uy, parezco chiquito la calzada. ¿Usted me entiende, no? Tú vas por el agua y tú ya no puedes controlar, porque ahora la corriente es la que te lleva. Así es el Señor. Al principio nosotros tenemos el control de todo, pero vamos ascendiendo, vamos subiendo, el agua va creciendo en nosotros, la gloria de Dios va creciendo en nosotros, y llega un momento donde decimos: Espíritu Santo, llévame a donde quieras. Ya no voy a luchar más, ya no voy a andar, ya no voy a nadar, que yo quiero ir por aquí, y chapoteo, me voy para allá, y me voy para la orilla otra vez. Aquí sí que tengo el control yo, y aquí ya me pongo a hacer mis cosas. No. El mensaje es: vete para lo profundo, boga mar adentro, ve más hacia allá. Es verdad que vas a perder el control, pero es verdad que ahí vas a encontrar la gloria de Dios. Aleluya, bendito Dios. Vas a perder el control de tu carne, de tus decisiones, pero te vas a ver cómo Dios te guía, cómo Dios te ayuda a entender. Vas a tener experiencias sobrenaturales. Vas a ver a Dios de una forma que nunca lo has visto. No te quedes en la cruz. No te quedes solamente: ay, el Señor es mi pastor.
qué bueno, uy, nada me faltará. Aquí voy yo en mi vida, viviéndola. Uy, qué bien, qué bonito. Voy para el cielo. Y tú no. No. Ahora dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Ahí va la lista. El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Vale, Señor, ok, yo me quedo. Yo me quedo. ¿Quién subirá? Yo no. Ese es el mensaje que da aquí el Salmo 24, que te da acceso al monte de Dios. Pero no te preocupes, porque ninguno de nosotros cualificamos. Porque dice, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. ¿Cuántos han engañado aquí alguna vez? Todo el día, hermanos, todo el rato. Estamos menteras blancas, negras, rosas, de todos los colores. ¿Quién no ha alzado su alma a la falsedad? ¿Quién no ha contaminado sus manos alguna vez? A ver, ¿quién es el guapo o la guapa que no lo ha hecho? Ninguno de nosotros, pecadores, no cualificáis ninguno para entrar al monte del Señor. ¡Hala! Para vuestra casa. Ay, no, pero el mensaje, hermanos, no es ese. El mensaje es, claro que nosotros no cualificamos, pero hubo uno que sí cualificó. Hubo uno que tenía manos limpias, tuvo manos limpias, corazón puro, no alzó su alma a cosas vanas, no juró con engaño, no hizo nada de esas cosas. Y él fue al Padre, abrió, como hemos dicho en la oración, abrió un camino nuevo y vivo. Y Él nos dijo, vamos. Él nos lleva con Él y nos presenta delante del Padre. Y lo que el Padre ve no es a nosotros que estamos machos polvo que la moto un hippie, sino que Él ve a Cristo, Él ve a Cristo el perfecto, en el cual nosotros estamos siendo representados. Entonces, ahora nosotros podemos subir a la presencia de Dios, podemos subir al monte. ¡Aleluya! Dice, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Y dice el 7, esto es algo hermoso, hermanos. El 7 dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzad las puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. Vuelven a preguntar, ¿quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Este Salmo 24... algunos dicen que fue escrito cuando David tomó el arca de la casa de Obed-edom para llevarla a Jerusalén. La primera vez que David la tomó, el arca, no supo cómo hacerlo. La llevó a la manera de los filisteos. Uza, los bueyes se tropezaron, el carro se tropezó y Uza puso su mano y la gloria de Dios acabó con Uza. Y David se turbó y dijo, madre mía, ¿pero esto qué es? Pues menos mal que Uza pues puso su mano y el arca no se cayó, porque si el arca se cae y se abre, ahí muere Raimundo y todo el mundo. Mueren todos. Así que encima tuvo Dios misericordia y mató solamente a Uza. Pero David se quedó pensando y dijo, wow, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo lo hago yo ahora para llevar el arca a Jerusalén? Y vio en las escrituras cómo tenía que ser transportada el arca. Entonces, mientras que estaba pensando en todas estas cosas, llevó el arca a la casa de un tal llamado Obed-edom. Y estuvo 3 meses el arca ahí en casa de Obed-edom. Y le llegan noticias a palacio y dicen, Rey David, Dios está bendiciendo la casa de Obed-edom un montón por causa del arca. Le salen unos tomates así. Sus hijas están más guapas que nunca. Mira que eran feas, pero la presencia de Dios hermosea el rostro. El efecto del arca de Dios en la casa de Obed-edom produjo bendición en su casa, en su vida. Y dijo David, eso es lo que quiero yo para Jerusalén.
Eso es lo que quiero yo. El arca de Dios. ¿Cuántos quieren el arca de Dios para su casa? ¿Cuántos quieren llevarse el arca a su casa? ¿Sí? Si te llevas el arca a tu casa, hermano, vas a ser más guapo. Timoteo. El arca de Dios, la presencia de Dios en una casa. El pastor Juan Carlos tiene un mensaje ahí que te invito a que lo escuches si no lo has escuchado. Se llama la bendición de Obededón, ¿verdad? De Obededón. Escúchalo ahí, te va a bendecir un montón. Entonces, ¿qué pasó? Que David se enteró de que Dios estaba bendiciendo la casa de Obededón y dijo, me traigo el arca para acá. Y entonces ya aprendió, se ilustró de cómo tenía que llevar el arca. Y entonces comenzó a llevarse el arca a su casa. Y ahí es cuando él se pone el efod, se quita sus ropas reales y se pone el efod y se pone a danzar como becerro en la manada. Dice, con todas sus fuerzas, con todo su corazón, brincando, danzando, siendo menospreciado por su esposa y por quizá otros del pueblo. Pero él le daba gloria a Dios y él danzaba. Y el arca iba con los trompetistas y con los cantores y con los sacerdotes. Y cuando llegan a la ciudad, dicen, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Y dentro de la ciudad preguntan, ¿quién es este Rey de la Gloria? Y responden desde afuera, el Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Y preguntan otra vez, y siguen diciendo los de afuera, alzado puertas vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. Y preguntan los de adentro, ¿quién es este Rey de la Gloria? Y responden, el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Este es el que viene a Jerusalén. No es cualquiera el que viene a Jerusalén. Es el Rey de la Gloria, poderoso en batalla. Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Este es el que viene a Jerusalén. Por eso alzado puertas vuestras cabezas, abrid las puertas de la ciudad para que entre el Rey de la Gloria. Aleluya. Y Dios bendiga la ciudad. Y eso es lo que necesita la ciudad. El Rey de la Gloria. Al Rey de la Gloria viviendo a través de la iglesia. Y la iglesia expresando al Rey de la Gloria. Que cuando vayamos a algún lugar y digan, ¿y quién sois vos? ¿Quién sois vosotros? Y que nosotros digamos, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas. Y digan, ¿y para qué? ¿Y quién eres tú? ¿Y quiénes sois vosotros? Nosotros no somos nadie, pero vamos representando al fuerte, al poderoso, al vencedor. Vamos representando al Dios que hizo los cielos, el Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. A Él vamos representando. Y en el monte de Dios, hermano, ahí en el monte de Dios, entonces tú vas a poder ver a Dios en una forma que nunca lo has visto. Vas a tener experiencias con Él. Vas a vivir una vida abundante. Dios te va a dar revelaciones. Tú vas a llorar. Tú vas a reír. Tú vas a estar ahí en ese ambiente. Y tú vas a anhelar ese ambiente de tal manera que digas, ay, tengo que orar, qué fastidio. Wow. Bueno, Señor, pues bendice. Pero cuando llegas ahí, cuando llegas al monte, entonces tu oración ya no son palabras, ya es otro nivel, ya son expresiones, ya es adoración, es quebranto, son estímulos de Dios, son palabras de Dios, son cosas que Él comienza a hacer, comienza a revelarte. Dios comienza a cambiar corazón, Dios comienza a cambiar emociones, Dios comienza a sacar cosas, raíces que estaban ahí arraigadas. Él comienza a sacarlas y a quitar todo lo viejo, todo lo que está deteriorado en tu vida. Comienza el Señor a posicionarse en ti. Y a través del Espíritu Santo le dice a tu corazón, le dice a tu vida, alza, oh vida, tus puertas. Abre, corazón, tus puertas para que entre el Rey de la Gloria. Y en nosotros establece el Señor de los ejércitos, el Rey de la Gloria. Santo Dios. Sibacoya.
estas 3 revelaciones las tenemos andando con el Señor. Él nos lleva a la cruz. Él nos acompaña en nuestro tiempo de pastoreo en la tierra. Y Él nos introduce en el monte del Señor a través de su sacrificio. Así que no somos nosotros que decimos, Señor, ¿y cómo tengo que morir? El Señor te va a llevar, te va a ayudar, te va a revelar. Señor, ¿cómo hago para andar en la tierra? El Señor te lo va a revelar, te va a ayudar, te va a guiar. Señor, ¿cómo lo hago para subir al monte? El Señor te va a llevar, te va a ayudar, te va a dar la gracia, las llaves para tú poder entrar a niveles donde tú no has entrado todavía. Así que esto no es algo humano. Esto lo tiene que hacer el Espíritu Santo en nosotros. Aleluya. Amén.